partir de hoy y por 60 días se aplicará el plan piloto de billetaje electrónico para los buses permisionarios de la Municipalidad de Asunción. Por de pronto, las empresas que ya cuentan con este servicio son las que explotan los servicios de la línea 13 y 37. De acuerdo a la información, 5.000 tarjetas electrónicas serán entregadas y distribuidas de manera gratuita a lo largo de este periodo de 60 días. Mauricio, adelante con los detalles, por favor. Así es, compañeros, y estas son las tarjetas que se estarán inicialmente regalando aquí en la Municipalidad de Asunción y en puntos establecidos también por la comuna para iniciar lo que va a ser el plan piloto del billetaje electrónico para unos 20 buses inicialmente aquí del área de Asunción, el área capitalina específicamente. Hablamos de la línea 13 y 37 y estos van a ser los equipos que van a ser utilizados con estas tarjetas para billetaje electrónico. Esto se pone en este aparato que vemos aquí. Esto no tiene que ser de un lado u otro, no importa cómo pongas, el lector igualmente va a reconocer la banda magnética. Uno pone esto aquí abajo, perdón, te cobra, aparece el saldo restante y cuánto te descontó, en este caso 2.000 guaraníes. Esto por supuesto va a estar instalado en unos 20 buses, como ya dijimos inicialmente, para realizar la prueba. Posteriormente, una vez que te quedas, por ejemplo, sin saldo, en este caso tenemos ya para 7 trayectos todavía, esto puede ser recargado prácticamente en cualquier post, como vemos ahí, y será un sistema que estará habilitado en cualquier equipado, como se recargan hoy teléfonos celulares o se pagan tarjetas de crédito. Hablamos con el intendente Mario Ferreiro, que nos explicó un poco más sobre esta iniciativa, y esto es lo que decía al respecto. Y también, por otra parte, es interesante acceder a este tipo de sistemas porque nos pone en sintonía con lo que hoy viene ocurriendo ya en otros ámbitos, en otros municipios del país y también en otros países. Esto ha modernizado absolutamente el sistema de transporte en todo el mundo. Muy bien, y el plan piloto estará funcionando por al menos 60 días, nos decía el intendente, y se pretende que para marzo del año que viene el sistema ya sea homologado por el Viceministerio de Transporte para que pueda ser implementado. Sobre todo, recordemos en la época en que los niños van a volver a clase, por lo cual entonces las madres, en vez de entregar dinero, estar buscando monedas o billetes pequeños para poder darle a sus hijos para que puedan subir a colectivo, nada más con esta tarjeta que vemos otra vez en imágenes, podrán ya acceder a este sistema y evitar todo ese engorroso proceso. Esto es lo que decía también el intendente Mario Ferrer. Porque en marzo, de vuelta a clases, también ya la tarjeta tiene contemplado el tema del pasaje del boleto estudiantil y el tema también de las personas que están exoneradas del pago de la misma. O sea que aquellos que tienen ese derecho van a tener ese derecho respetado, digamos, también en la tarjeta que utilicen. Muy bien, es la situación que tenemos aquí, compañeros. Hay que ver si es que realmente se empieza a implementar para el mes de marzo un sistema bastante interesante que va a facilitar no solamente el traslado de diferentes personas a los diferentes puntos de nuestra capital, sino que además facilitará también el trabajo de los choferes y de las empresas que podrán realizar un mejor conteo de los pasajes, como así también concentrarse en lo que es el camino y no necesariamente tener que estar contando las monedas o los billetes para entregar el vuelto. Por el momento es todo. Volvemos a estudios.